Bueno, bienvenidos hermanos, amigos, otra vez. Como siempre es un gusto de estar con ustedes. Y bueno, hoy voy a darle cierre a esta, vale la redundancia, esta serie de charlas que he titulado Una esperanza buena. Y hoy vamos a hablar de una esperanza buena, es buena en el amor y gracia de Cristo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 17. Es muy importante que tengan sus Biblias abiertas porque vamos a trabajar con este texto. Es el que utilicé en la exposición de apertura. Lo he leído nada más, pero hoy vamos a hacer una exposición de lo que escribe en este caso el apóstol San Pablo. Y dice lo siguiente, verso 13, pero nosotros, atenti con ese pero, porque conecta con lo que venía diciendo anteriormente, que ahora lo vamos a mirar. Nosotros, dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Dar gracias, dice, de que Dios os haya escogido. Gracias de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó. Otra palabra importante, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Para qué? Bueno, dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Padre, muchas gracias por tu palabra en estos momentos en los que estamos viviendo. La esperanza es algo que nos hace falta, Señor, que podamos esperar en ti, en momentos de incertidumbre, de pruebas, de persecución. Y bueno, Señor, gracias porque podemos contar contigo en estas horas. Bendice tu palabra y ministrala, por favor, a cada uno de nuestros corazones, porque te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos dicho hasta el momento que una esperanza buena es una esperanza que puede ser explicada. Dijimos también que se trata de una esperanza de gloria. En tercer lugar, habíamos dicho también que se trata de una esperanza que no decepciona. Y la última exposición dijimos que se trata de una esperanza de conducta acertada. Ahora, el apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta, le dice a los tesalonicenses en el versículo 16 que Jesucristo nos amó. Y nosotros a veces leemos esto, hermanos, pero estaba pensando la significancia de esta declaración. Jesucristo nos amó. Porque tenemos que pensar en ese término cuando contemplamos quién soy yo, quiénes somos nosotros, de dónde venimos. Nosotros somos personas que
no merecemos la atención de Dios. Somos pecadores, gente que le hemos dado la espalda a Dios, no hemos puesto atención a su voluntad, a lo que Dios tiene que decir. La palabra de Dios no tenía ningún tipo de influencia en nuestras vidas. No nos importaba, francamente, lo que Dios tenga que decir. A ver, ¿cuántos de nosotros, antes de haber venido al Evangelio, hemos abierto alguna vez la Biblia para consultar con Dios en materia espiritual o en materia de conducta? Yo dudo que puede ser que haya alguna persona que haya leído la Biblia como se lee cualquier otro libro, pero me cuesta creer que el grueso de la gente que ha venido a los pies de Cristo, antes de conocerle, hayan abierto sus Biblias para consultar con la palabra de Dios qué es lo que Dios tiene que decir. No nos interesaba en lo más mínimo. Nos gustaba el pecado. Nos encontrábamos placer en el pecar. Íbamos en nuestra propia dirección. De Cristo, nos acordábamos de Cristo en las fechas del año en donde se hace cierta mención de lo que hizo Jesús aquí en la tierra, pero después de eso se terminó el partido. No nos interesaba absolutamente nada cuándo murió Jesucristo, quiénes lo mataron, por qué murió, era completamente irrelevante para nosotros. Lo que llama la atención es que a esa persona que no vale la pena, que Dios de todas maneras lo ha llamado, que Jesucristo estuvo dispuesto a venir a este mundo que lo desprecia, y hasta el día de hoy lo desprecia, y que estuvo totalmente decidido a ir con la frente en alto hacia la cruz para dar la vida por cada uno de nosotros. ¿Por qué? ¿Porque valemos algo? ¿Porque encontró en nosotros alguna cosa que valga la pena? ¿Éramos tan especiales y tan buena gente que tuvo que hacer este sacrificio? No, Señor, dice que lo hizo por amor a las almas caídas, a los pecadores como nosotros. Así que dice, este hombre nos amó. No solamente eso, pero dice en el verso 16, en la segunda parte, que nos dio consolación. Porque ¿qué pasa acá? Nosotros cuando cobramos conciencia de la condición en que estamos ante la justicia divina y que no podemos hacer absolutamente nada para poder pagar la deuda que tenemos con Dios, entramos en desesperación. Nos agarra un sentido de pánico, de terror. ¿Cómo podemos nosotros pagar la deuda que tenemos con Dios? Y entonces cae en nosotros un sentido de culpabilidad que nos lleva al punto de estar desesperados. Bueno, ¿cómo hago yo para encarar esta situación, esta deuda que tengo con Dios? Bueno, en Cristo Jesús se nos da consolación. Ese estado de desesperación del pecador, que es una desesperación eterna, para siempre, bueno, ese estado recibe el consuelo del Señor. Y en tercer lugar, nos dice allí que tenemos también buena esperanza. No simplemente esperanza, una buena esperanza, porque a veces tenemos malas esperanzas. Pero en este caso, dice que tenemos o nos dio buena esperanza. Estamos esperando algo bueno, algo sólido. No se trata acá de una fantasía, de ilusiones, de una retórica carente de sustancia. No, Señor. Y noten que todo esto, dice el apóstol San Pablo, que lo hizo, ¿no es cierto?, por gracia. Lo dice al final del versículo 16. Por gracia. Así que noten que en el verso 13 dice, miren qué cosa más interesante, que Dios nos escogió, que hemos sido escogidos. Esto lo vamos a mirar un poco más de cerca ahora, pero quiero que vayamos deteniendo nuestra mente para reflexionar en estos puntos. Porque, a ver, lo que dice Pablo en los versos 13, especialmente el verso 13, está lleno de contenido ese solo versículo. Este Señor dice que Dios nos escogió. Ahora, ¿por qué nos escogió? Si yo soy tan malo, si soy tan despreciable por causa del pecado, ¿cómo es que un Dios tan bueno nos escogió a nosotros que no valemos la pena? Y dice que nos escogió por amor
y por gracia. El amor de Dios y la gracia de Dios por nosotros. Es algo que realmente es impresionante, ¿no es cierto? Si esto que dice Pablo no nos impresiona, realmente no nos ha llegado el Evangelio, no estamos entendiendo la dimensión de lo que es la obra de Cristo Jesús, lo que Dios hace por nosotros. ¿Qué está sucediendo con la gente en Tesalónica? Es importante que miramos la situación que está encarando Pablo acá. El problema que se suscitó con esta iglesia, ¿no? Lo vemos en el capítulo 2. Y vayamos ahí, en la segunda carta a los tesalonicenses. El capítulo 2 más o menos describe en los primeros versículos qué era lo que estaba encarando esta gente y que motivó al apóstol Pablo a enviarles esta segunda carta, porque hay una anterior, para poder darles algún tipo de calma y subrayo la idea para devolverles la buena esperanza a estos cristianos. Y Pablo dice en el capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a. O sea que había ciertas situaciones que estaban inquietando a estas personas. Probablemente, no sé, le mandaron alguna carta a Pablo, o quizás mandaron a alguien a que consulte con Pablo, no sé, pero había una situación que los estaba inquietando, y entonces ahora Pablo manda esta carta para responder algo específico. Dice, con respecto a, y entonces menciona dos cosas. Número 1, respecto a la venida de nuestro Señor. Y acá quiero hacer un paréntesis. Y esto lo que voy a decir no es para generar polémica, lo digo con todo respeto a las personas que sostienen la doctrina de la salvación aparte del señorío de Cristo. Pero noten ustedes que no dice el apóstol Pablo respecto a la venida de nuestro Salvador, sino que dice respecto a la venida de nuestro Señor. Y no está hablando de algunos que aceptan el señorío de Cristo sobre sus vidas, y otros que tal vez todavía les falta porque están inmaduros o qué sé yo. No, le está hablando a toda la iglesia y le dice respecto a la venida de nuestro Señor. Nosotros tenemos que aceptar, cuando se acepta a Jesucristo como Salvador, tenemos que aceptar quién es nuestro Salvador. Y es Salvador, pero es Señor también. No podemos divorciar el concepto de la obra del que efectúa la obra. Jesucristo es Señor y efectúa en nosotros la obra de salvación. No podemos divorciar estas dos cosas. Entonces, noten que dice, respecto a, primer problema, la venida de nuestro Señor, y luego es específico. ¿Quién es nuestro Señor? Dice Jesucristo. Porque no se trata de que Pablo es el Señor de la iglesia, o los apóstoles, o los profetas, o cualquier otra persona que dirige una congregación. No, dice que nuestro Señor es uno solo. Y el Señor de la iglesia es Jesucristo. Así que respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, número 1, y 2, y nuestra reunión con Él. Ahí está el meollo del asunto. Ellos otra vez consultan con el apóstol Pablo y le dicen, tenemos acá una duda respecto a la venida del Señor Jesucristo y segundo, nuestra reunión en el momento de su venida. Y entonces Pablo les dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover de vuestro modo de pensar. Y luego agrega allí, no os dejéis mover fácilmente. Es decir, de no tener convicciones firmes en este asunto. Así que dice, respecto a estas dos cosas, no se dejen mover de vuestra manera de pensar, que había sido condicionada por lo que el apóstol San Pablo les había predicado y les había enseñado cuando estuvo plantando la iglesia. Pablo le habló acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y también les habló y les dio esperanza de que nos vamos a reunir con Él cuando venga. Y entonces Pablo dice, no, esto que yo les enseñé, no dejen que alguien venga y perturbe eso. Así que dice, que no se dejen mover de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta,
como si fuera nuestra, es decir, como si nosotros estuviésemos mandando alguna cosa que, en fin, que contradiga lo que les hemos enseñado, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Ahí está el asunto. Había engañadores entonces que estaban empezando a enseñar algo tergiversado acerca de el regreso de Cristo y nuestra reunión con el Señor Jesucristo, y entonces la esperanza de estos creyentes en Tesalónica estaba empezando a tambalear. Acá quiero hacer una aclaración de vital importancia, de tipo en cuanto a interpretación, y quiero que tomen nota de esto, porque al final del verso 2, cuando dice en el sentido de que el día del Señor está cerca, está mal traducido. Y acá, cuidado, no quiere decir esto que tenemos que agarrar nuestras Biblias y prenderle fuego o tirarla por la ventana. La Biblia es fiable, pero tenemos que tener en cuenta que tenemos una traducción. Y siempre que traducimos un idioma a otro idioma, y sí es posible que en todo el proceso haya algún tipo de errores en la traducción. Entonces, en este caso, hay un problemita de traducción que gracias a Dios ya fue arreglado, está corregido en las versiones más modernas de la traducción de la Biblia. Acuérdense que el Nuevo Testamento está en griego, ese es el idioma original del Nuevo Testamento. Y entonces, a través de los siglos, empezamos a hacer las copias y las traducciones a diferentes idiomas. La primera fue en latín, y de allí saltamos a un montón de traducciones. Después de la Reforma hay una explosión de traducciones en todos los idiomas posibles. ¿Qué pasa con esto? Que cuando dice allí en el sentido de que el día del Señor se acerca o está cerca, la forma en que está traducido habla de un evento que va a tomar lugar. Es decir, que estos engañadores estaban hablando acerca de la próxima venida del Señor, pero en realidad la frase esa, en el sentido de que el día del Señor está cerca, utiliza el tiempo perfecto. Y el tiempo perfecto refleja, a ver si lo pongo de esta manera, el resultado de una acción que tuvo lugar en el pasado. Es decir, algo que sucedió en el pasado o tuvo lugar en el pasado y continúan sus efectos. Por ejemplo, para que se den una idea de lo que estoy diciendo con esto, la resurrección de Jesucristo sucedió en el pasado, pero continúa resucitado. Son las consecuencias de esa resurrección, sigue en el presente. O sea que Jesús sigue resucitado. Entonces, en este caso, la frase que tenemos acá está en ese tiempo verbal. Es una acción que tuvo lugar en el pasado y todavía entonces continúan sus resultados. Entonces, la traducción correcta de esa última frase en el versículo 2 no debería ser en el sentido de que el día del Señor está cerca, sino en el sentido de que el día del Señor ya sucedió. Ya tuvo lugar. Esa es la manera correcta de traducirlo. Y yo les recomiendo que los pongan ahí al lado, los que tienen esta versión de la Reina Valera, 1960. Hoy las traducciones ya vuelvo a repetir, corrigieron esto. La Biblia de las Américas, los que tengan esta traducción, la nueva versión inglesa o las últimas traducciones de la Reina Valera, también ya han corregido esto y dice entonces como si ya hubiera llegado el día del Señor. ¿Por qué es importante puntualizar esto? Bueno, porque nos ayuda a entender correctamente la situación que se estaba encarando en Tesalónica. El problema del por qué consultan con el apóstol Pablo es porque los que estaban engañando a la gente les habían dicho que Jesucristo ya vino. No que se estaba acercando, sino que ya vino. Y entonces esta gente decía, bueno, a ver, si el Señor ya vino, ¿qué pasó con nuestra reunión con Él? No lo vimos venir y tampoco tuvimos la reunión con Él. Eso fue lo que tú nos enseñaste a nosotros, que Jesucristo iba a venir en el futuro, que nos íbamos a reunir con Él, y ahora vinieron estos señores y nos dijeron que ya sucedió y que nunca nos reunimos con Él. Entonces, ¿qué sucede ahora, Pablo? ¿Quién es el que tiene razón? ¿Cómo hacemos con esta situación? Por eso el apóstol Pablo escribe y les dice, no se dejen perturbar,
no se dejen, no se dejen cambiar la manera de pensar. Jesucristo va a venir y nos vamos a reunir con Él. La esperanza sigue viva. El tema es que estas personas le decían que ya al fin del cuenta, si el Señor Jesucristo vino y el Señor Jesucristo al fin del cuenta no nos reunimos con Él, y bueno, entonces lo único que nos queda es, siguiendo la enseñanza de estos charlatanes, es, bueno, vivir despreocupadamente. Total, ya está, se nos fue el tren y quedamos todos parados en el andén, sin irnos con Cristo. Ese era el problema que se estaba suscitando en Tesalónica, que era gravísimo. Entonces Pablo les hace una serie de recomendaciones. Les dice, por ejemplo, no se dejen persuadir por estas mentiras. Versículo 2. Dicen, no sean perturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Y por otro lado, en el versículo 3 les dice, nadie os engañe. Y noten ustedes esa frase adverbial donde dice allí, en ninguna manera. Es decir, cualquier método, ya sea por disuasión por medio de, qué sé yo, el verbo, o la escritura, o lo que sea, o carta, no se dejen engañar de ninguna forma. Y entonces Pablo da una serie de pautas que anticipan ese retorno de Cristo. No habla de señales, esto vale la pena aclararlo, no habla de señales concluyentes, sino que más bien está hablando de sucesos que van a tomar lugar antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, y les dice esto para que, como diciendo, muchachos, tranquilícense, Jesucristo antes de que venga tienen que darse por lo menos estas cosas. Y menciona 3. Una es la apostasía, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hoy la apostasía quiere decir un abandono de la fe, un abandono de la verdad. Y bueno, a modo de paréntesis acá, yo pienso que hoy, no pienso, lo estoy observando, lo estamos viendo. Se está dando un serio abandono de las doctrinas, un serio abandono de la fe que nos dieron los santos apóstoles. Esto es un asunto muy serio. Entonces Pablo dice que antes de la segunda venida de Cristo se va a dar una apostasía en masa, un abandono de la verdad. Segundo, oposición. En el verso 4 dice este señor que se manifieste esa conjunción, no solamente la apostasía, y otra señal es la manifestación del hombre de pecado, el cual se opone, dice, y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Así que tenemos, por un lado, la apostasía. En segundo lugar, tenemos oposición de este personaje siniestro. Y luego, hablando de este señor, habla de iniquidad en el versículo 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Eventualmente eso va a ser removido, eso que lo frena. No me voy a explayar en esto porque nos va a sacar de tema. Ya en otra ocasión vamos a hablar de esto. Alguien me pidió que hablara acerca de la carta a los tesalonicenses. Algún día lo vamos a hacer. Por ahora estoy dando este detalle para que, en fin, más o menos veamos entonces cómo Pablo tranquiliza de alguna manera esta perturbación que había en el corazón de los hermanos en Tesalónica. Entonces les dice, muchachos, primero se tiene que dar la apostasía, la oposición, iniquidad. Esa palabra iniquidad quiere decir sin ley, anomia, eso es lo que quiere decir el término original. Lo que llama poderosamente la atención para mí acá en todo esto es que así como había personas que engañaron a la gente en Tesalónica, ahora Pablo en los últimos versículos del capítulo, en esta sección del capítulo 2, la primera parte, porque nosotros del verso 3 estamos entrando en la segunda, pero en esta sección, la parte final de esta sección, cuando habla de la aparición de este personaje siniestro, dice que en el futuro también va a haber un engaño y la gente va a ir detrás del engaño. O sea que no estaba logrando resultados solamente en los tiempos de Pablo, sino que en el futuro, antes de la venida de Cristo, se va a suscitar el mismo problema. Dice en el verso 10,
A ver, verso 9 dice, este inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y dice que va a manifestarse con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño. 4 cosas. Tremendo, ¿eh? Poder, señales, mentiras, engaño. Y luego dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean, no la verdad, sino crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tremendas palabras, ¿eh? Yo cada vez que leo estos versículos acá, especialmente cuando leo ese verso 11, cuando dice, Dios les envía un poder engañoso, y esta última parte, para que crean la mentira. Para que crean la mentira. Y yo cuando leo esas palabras y miro a mi alrededor, cuando miro al presente, prendemos la televisión, la computadora, la radio, el internet, y comenzamos a ver las noticias, lo que piensa la gente, cómo se actúa, nos damos que yo quedo pero completamente consternado al ver cómo la similitud que hay entre las palabras de Pablo en ese versículo con lo que estamos viviendo hoy en la sociedad y lo que estamos viviendo hoy dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque justamente hay personas que están creyendo a la mentira. Hoy estamos creyendo a los charlatanes. Acá ya no se trata más de personas que promueven la mentira, personas que se paran a predicar mentiras. Eso es algo que lo vemos a través de la historia del cristianismo, eso es una realidad. Pero el fenómeno que estamos viendo en la actualidad no es simplemente promotores de la mentira, sino que las masas, los receptores, la audiencia está creyendo esas mentiras. Así que tenemos 2 fenómenos acá. Tenemos los que promueven o proclaman mentiras, pero tenemos del otro lado a toda la recepción que creen la mentira. Y creen la mentira como si fuese la verdad, y este es el gran problema. Porque cuando nosotros aceptamos la mentira como algo verdadero, vamos a defenderla a rajatabla. Vamos a convencernos de que estamos defendiendo la verdad, cuando en realidad lo que estamos defendiendo es la mentira porque la hemos creído. Ese es el grave problema que está resaltando el apóstol Pablo y que lo vemos hoy como una constante en nuestra sociedad contemporánea. Yo no sé cuándo vuelve Jesucristo, pero si esa es una de las señales que anticipan el retorno de Cristo, bueno, yo creo que hoy, más que nunca, hoy, debido a los medios masivos de comunicación, porque antes las mentiras tenían que viajar por el mundo a través de cartas y qué sé yo, tenían su tiempo. Hoy no, las mentiras crecen y se expanden a una velocidad como el coronavirus. En cuestión de minutos anda por todas partes a través de los medios masivos y casi instantáneos de comunicación. Noten ustedes que en el versículo 12 dice que quienes creen en la mentira y no creen a la verdad serán condenados. Si usted cree la mentira como verdadera, bueno, usted está en problemas. Dice, serán condenados. O sea que eso no es una buena esperanza. Eso es una mala esperanza. La gente que se esperanza en que le van a poder sacar crédito a la mentira disfrazada de verdad, bueno, están cometiendo un gravísimo error. Por eso yo pienso que tienes que revisar tu teología. Todos tenemos que revisar nuestra teología. A mí, ¿qué es lo que estamos creyendo hoy en la iglesia? ¿De dónde recibimos la enseñanza? La persona que nos está enseñando, ¿de dónde sacó lo que nos está enseñando? Hoy no hacemos preguntas, pero cuando escuchamos a un predicador, preguntamos, ¿de dónde sacó este señor? O señora, porque ahora tenemos señoras predicando. ¿De dónde sacan la información? ¿Qué autoridad tiene la persona para venir a decirme, esto es así? Cuando una persona
A ver, Pablo nos está advirtiendo que hay engañadores y van a aparecer, y ya estamos en el futuro, desde la perspectiva de Pablo, y estamos escuchando personas engañadores porque están predicando la mentira y la presentan como la verdad. Bueno, a ver, cuando yo escucho a esa persona, hago una investigación de dónde viene, de dónde sacó la información. Inclusive cuando agarran las escrituras y usan la Biblia, digo yo, a ver, ¿la hizo un uso correcto de las escrituras? No, hoy no hacemos preguntas, hoy simplemente nos conformamos con lo que escuchamos porque le asignamos cierta autoridad, cierta aura al que habla, una persona que lo tenemos como si fuese un mensajero, un ángel bajado del cielo a quien tenemos que escuchar sin cuestionar nada de lo que nos dice. Hermanos queridos, no se queden con lo que dicen los oradores, especialmente con el charlatán que está otra vez hablando mentiras, vestidas de verdad, pero no es la verdad, sino que son mentiras. Ya sea delante del púlpito, las pantallas, los libros, porque ahora se venden libros con los disparates que estas personas predican desde los púlpitos. Y resulta que mientras se complacen en la mentira, terminan complaciéndose también, dice Pablo, en la injusticia. Al final, en el verso 12 dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, esta gente, dice Pablo, será condenada. Si usted es un predicador de la mentira, está condenado. Si usted está creyendo la mentira, está condenado. Es un serio problema esto. La mentira no va a tener lugar en el reino de Dios. Lamentablemente algunos creyentes entonces, adoctrinados por esta mentira, ¿no es cierto?, que predicaban algunos, comenzaron a vivir vidas despreocupadas. Total, a ver, si Jesucristo ya vino y no nos encontramos con Él, ¿qué estamos esperando? No hay más nada que esperar. Vivamos, comamos, mañana nos morimos. Saquemos ventaja de lo que nos queda. Y entonces Pablo, en el capítulo 3, verso 11, dice, porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ahí ya tenemos los efectos de esa enseñanza de que Cristo vino y se terminó todo. Entonces la gente comenzó a abandonar, por eso la apostasía, abandonaron las enseñanzas, abandonaron la fe, la esperanza, ya no había más nada que esperar. Y bueno, vivamos como podamos entonces, en lugar de vivir esperando, simplemente aprovechemos la vida que nos queda. Así que Pablo puntualiza eso en el capítulo 3, verso 11. Así que entonces ahí vemos las consecuencias de prestar atención a cualquier fulano que viene hablando y a veces usando las mismas palabras de Pablo para enseñar disparates. Y ojo, porque esto, vale la pena puntualizar esto, no es un asunto que marcó Pablo, sino que Pedro también habló de este problema. Pedro también está escribiendo acerca de la segunda venida de Cristo. Y si ustedes se van, por ejemplo, a la segunda carta que escribió Pedro, en el capítulo 3, versos 16 al 17, aborda este problema. Pedro escribe allí acerca de la venida de Jesús y les recuerda a los lectores de la carta que Pablo ya había hablado de estas cosas. Y miren, dice textualmente, en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, en ellas de estas cosas, es decir, la venida de Jesucristo, dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. A ver, Pablo, no es que Pablo era un hombre que complicaba las cosas, no, son cosas que ameritan concentración, estudio, análisis, la iluminación del Espíritu para interpretar correctamente lo que Dios le estaba dando a Pablo para las iglesias. Entonces Pedro reconoce que son cosas que no son livianas, son profundas. Merecen estudio y responsabilidad. Algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales, ojo, los indoctos e inconstantes tuercen. Había personas entonces, como sucedía en Tesalónica, y sucede en la actualidad,
que agarran las palabras de Pablo y las tuercen, las manejan a su antojo. Y son personas que Pedro los describe como indoctos. ¿Qué quiere decir eso? Personas iletradas, personas no entrenadas, personas que no saben, que pretenden saber algo, pero no entienden absolutamente nada. Gente que es poco profesional en este tema. Personas que se presentan delante de la gente diciendo: nosotros somos los maestros, los enviados, los apóstoles de Dios para enseñar. Bueno, son indoctos. Y son indoctos y son inconstantes en las enseñanzas del apóstol Pablo. Así que dice: señores, hay cosas, Pablo nos habló de estas cosas, y hay hombres indoctos e inconstantes que tuercen no solamente lo que escribió Pablo y enseñaba a las iglesias, sino que dice como también las otras escrituras. Hacían un desbarajuste con la palabra de Dios. Entonces, indica Pedro que eso lo hacen para su propia perdición. Y lógicamente, por extensión, todos aquellos que se creen la mentira de esta gente. Bueno, a ellos, a los creyentes que leen esto, dice: vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, es decir, se los estoy diciendo, se los dijo Pablo, ya lo saben, les dice, sabiendo esto de antemano, ¡ojo! Les dice: guardaos, tengan cuidado, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Acá esa palabra inicuo, la palabra atesmos, significa una persona, una palabra que caería bien ahí es malvados. Personas hombres sin principios. Una persona que vive fuera de las normas, de la ley. Eso quiere decir la palabra inicuo. Esa palabra griega, acá lógicamente inicuo es en español. Así que una palabra que no se guía por las normas. A ver, hoy tenemos en la iglesia personas que no se guían por las normas de las Escrituras, siguen sus propias normas, sus propias inventivas. Y la gente está creyendo a esos charlatanes. Pedro nos dice: cuidadito con esos indoctos e inconstantes que les van a meter un montón de ideas. Dice, son personas que no están preparadas, cuidado con ellos. Bueno, a ver, ¿qué sacamos de todo esto ahora? Porque esto es algo que sucedía hace 2000 años atrás en Tesalónica, o las iglesias que le escribió Pedro, por ejemplo, pero hoy vivimos en otro cuadro, en otra sociedad, en otro tiempo. ¿Qué sacamos de todo esto que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica, por ejemplo? Es la carta que estamos mirando. ¿Y cómo agarramos todo lo que pasaba ahí y tratamos de aplicar esos conceptos o advertencias a la problemática actual, a nuestro mundo, a nuestra iglesia, nuestro tiempo? Bueno, así como en aquel entonces había gente que quizás desanimaba a los creyentes diciéndoles que estaban básicamente perdiendo el tiempo esperando el retorno de Jesús. Eso es lo que le decían: muchachos, ya vino, el encuentro con él ya pasó, así que ni vale la pena seguir esperando. Entonces los desanimaban, decían: ustedes están perdiendo el tiempo esperando al Señor. Bueno, de la misma manera hoy vemos que en nuestra sociedad se levantan voces fuera de la iglesia que nos dicen lo mismo: ustedes los cristianos están perdiendo el tiempo yendo a la iglesia, alabando a Dios, leyendo la Biblia, orando de rodillas delante del Señor, pasando horas en la reflexión, en el estudio. Los que estudian en el seminario están perdiendo el tiempo. A mí se pasan años y años, yo me tragué 17 años estudiando teología. Perdí el tiempo, perdí casi 20 años de mi vida estudiando cosas que no sirven para nada. Los que están a punto, están planeando estudiar, le dicen: no pierdas el tiempo, dedícate a una carrera, dedícate a hacer plata, a disfrutar la vida, porque después de todo nos vamos a morir de todas maneras. Así que tenemos estas voces que nos dicen que esto se trata de un mito, de un invento literario. No vale la pena prestar atención a las advertencias del juicio, el amor y la gracia de Cristo para salvación. Y entonces nos engañan. Ahora, de ser esto cierto, de que todo esto sea una farsa,
lo que tenemos entonces los cristianos hoy es una mala esperanza. Estamos esperando algo que no tiene rédito o resultados. Sin embargo, Pablo advierte que poseemos, en el verso 16, una buena esperanza. Así que uno de los dos bandos está equivocado acá. Los que dicen, no esperen más, o lo que nos dice el apóstol Pablo, que tenemos una buena esperanza. Entonces a los de Tesalónica se les estaba diciendo que ellos estaban esperando en algo que no va a suceder, que ya sucedió, no hay más nada que esperar, vivan, disfruten, hagan lo que quieran, total, nos vamos a morir de todas maneras. Personas que, agarrando las palabras de Pablo, distorsionadas entonces, les ofrecían falsas esperanzas. Ahora, yo digo una cosa, ¿no nos resulta familiar ese cuadro de Tesalónica a lo que está pasando hoy? Usted saque las consecuencias. Yo creo que se aplican las palabras de lo que estaba pasando en aquel entonces que podemos sacar de esta carta a lo que encaramos en la sociedad contemporánea. Acá es donde entran las palabras del verso 13. Otra vez, tenemos que tener en cuenta lo que está pasando. Tenemos hombres que se metieron en Tesalónica y decían, no esperen más, no pierdan el tiempo, ya Cristo vino, la reunión con Él no se llevó a cabo, se quedaron afuera. Eventualmente va a aparecer el inicuo, el hombre de pecado, que va a seguir con la misma cosa, se va a sentar en el lugar de Dios y qué sé yo, va a ser un desbarajuste. Pero entonces ahora en el verso 13 dice, pero nosotros, porque están los que creen a estas patrañas, estas mentiras, en cambio nosotros, y con esto vemos que el apóstol Pablo se divorcia de esta gente, de los mentirosos y de los que creen la mentira. Dice, y no solamente él, pero los que están con él, los hijos de Dios, nosotros. Y dice entonces, pero nosotros debemos dar gracias a Dios. Y entonces va a mencionar o va a dirigir nuestra atención a tres cosas importantes que quiero que miremos ahora un ratito. En primer lugar, nos habla de, o nos dirige la atención al llamado de Dios. El llamado de Dios. Versos 3 y 14 dice, nosotros, en cambio a los mentirosos, debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Miren qué lindo, amados, otra vez, lo mismo que dice en el verso 16, amados por el Señor. No porque lo merezco, sino porque simplemente somos objetos de su amor. Amados por el Señor. ¿Dar gracias de qué? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. El llamado de Dios. Dice Pablo, Dios nos llamó por medio del Evangelio. Ahora, macanudo, Dios nos llamó, dice el apóstol Pablo, pero la pregunta es, ¿para qué nos llamó Dios? ¿Por qué nos llamó Dios? Bueno, dice que nos llamó, en el contexto, en el verso 13, porque fuimos escogidos. Tomen nota de eso. Dice, Dios nos ha llamado, pero ¿por qué? Porque fuimos escogidos, es lo que está diciendo en el verso, en las frases anteriores. Debemos dar gracias a Dios de que Dios nos haya escogido. Debemos doblar las rodillas y decir, gracias Señor, porque tú, siendo yo un vil pecador, me has escogido. ¿Y por qué razón Dios nos escogió? ¿Por qué razón Dios nos llamó? Esa palabra es muy interesante, y la palabra esa, escoger, en el original aparece en voz media. ¿Qué quiere decir esto? Es una voz reflexiva, que Dios nos escogió para sí mismo. O sea que el autor de la acción es Dios, y la acción es para sí mismo. Yo no soy el que escojo a Dios, no soy yo el causante de la acción. El que causa la acción de escoger es Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra airo ahí en voz pasiva, o airomai en el original. Quiere decir, Dios nos escogió a nosotros. Ahora bien, cuando dice allí desde el principio,
indica que desde el mismo comienzo Dios nos escogió. Fuimos, dice, santificados. Fuimos puestos a un lado. Eso es lo que quiere decir la palabra santificar. Quiere decir consagrar, apartar, separar. Entonces Dios, mediante la santificación, nos escogió, dice, por elección. No elección nuestra. No quiere decir que, a ver, Dios miró de entre toda la gente uno que levantó la mano y entonces dijo Dios, ese. Levantó otro por allá la mano y dice, ese otro también. Y entonces va eligiendo en base a la decisión de la persona que levanta la mano. No es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice que Dios escogió de todos, escogió y luego mandó llamar a esos escogidos. Esa es la idea que está planteando acá. Y entonces, cuando dice que fuimos santificados, quiere decir fuimos de todos, fuimos separados. Dios escoge, llama, separa, lo pone a un lado, nos hace distintos al resto. Por eso el apóstol Pablo dice, pero nosotros, a diferencia de aquellos. ¿Quiénes nosotros? Los que hemos sido escogidos. Dice, demos gracias a Dios que de toda esta gente, hay mentirosos, el inicuo, los que creen la mentira, Dios nos escogió a nosotros y al habernos escogido nos llamó por medio del Evangelio. La decisión no es nuestra. La decisión la hizo Dios. Nosotros no escogimos ser santificados. Dios nos separó. Dios nos santificó a cada uno de nosotros, sus hijos. Pablo trató este asunto en la primera carta a los tesalonicenses. Esto no es algo nuevo para ellos. En el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, capítulo 1, verso 4, debo decir. Disculpen que a veces se me mezclan los números y digo en vez de versículos, capítulos. El otro día, a modo de paréntesis, estaba hablando de los pillos que hay a veces adentro de la iglesia y estaba hablando de cómo a veces se roba y usé la palabra raticidio en lugar de raterismo. Cuando escuché el video después me reía y le decía a mi esposa, mirá el disparate que acabo de decir, la gente va a decir, este hombre habla pavadas. Tal vez vale esta aclaración, ¿no? Ratismo es matar ratas. No, yo no me estaba refiriendo a matar ratas, estaba diciendo el raterismo, era la palabra que quería usar para indicar de cómo están robando, ¿no es cierto?, en la iglesia. Así que les pido disculpas cuando a veces detecten que a veces, por ejemplo, ahora estoy mencionando a Pablo, ahí está, ese es un caso, y a Pedro, y a veces a Pedro le llamo Pablo y a Pablo Pedro, son errores sinceros, ustedes sabrán perdonarme, a veces el cerebro entra en cortocircuito y se mezclan las cosas, o a veces digo capítulo 2 cuando estoy hablando del versículo 2, así que pónganme en atención en eso, y algunos me han escrito, ¿no?, para corregirme y les doy las gracias cuando eso me muestra de que están prestando atención, ¿no?, por cierto, y me alegro. Así que Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versos 4 y 5. Dice, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo, o poder en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre o seguridad. En este caso, noten ustedes que, otra vez, se traduce la palabra elección, que es distinta a la anterior, a la que usa en la segunda carta, que se traduce como escogidos, pero la idea más o menos es la misma. En este caso se usa la palabra eklegomai, y que se refiere a la elección hecha por Dios. Acá otra vez la traducción se le pierde un poquito el condimento de esa declaración, pero en el verso 4, cuando dice allí, hermanos amados de Dios, vuestra elección, está hablando de que fueron elegidos, la elección que hace Dios de cada uno de ellos. Esta palabra la usa Jesús cuando habla en Juan capítulo 15, creo que es en el verso 16, cuando dice, después ustedes chequen eso, creo que es en el verso 16, si no me falla la memoria ahora, pero cuando Jesús habla de los discípulos diciéndoles que Él los escogió a ellos, no ellos a Jesús. Ahí se usa esta palabra. Y aparece también en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, verso 4.
En el verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, habiéndonos escogido, y ahí aparece esa palabra que usa Pablo acá en Tesalonicenses, escogido, y dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué tal? Así que esa es la palabra que aparece acá. Y noten que dice vuestra elección, no dice la elección. No usa el antecedente, no es el artículo definido, porque hablando de la elección sería elegir a todos, podría ser, pero no, noten que la elección es específica, dice la elección de ustedes, de vosotros, de cierta gente, no de la elección de todos. Dios no escogió a todos y de todos, o la idea que tienen algunos de que la gente es la que escoge o elige a Dios. Esa no es la idea del apóstol San Pablo al escribirle a los tesalonicenses. De todos eligió a algunos. De no ser así no habría elección. Simplemente los agarra a todos y se terminó el partido. Pero cuando tenemos una cantidad de caramelos arriba de la mesa, escogemos los que más nos gusta. No es el caramelo el que elige escogerme a mí, soy yo el que escojo el caramelo y me lo meto en el bolsillo, lo separo, lo santifico, lo aparto del resto. Bueno, esa es la idea que plantea el apóstol Pablo acá. Entonces acá se habla de una elección limitada. Habla de una elección limitada. De entre todos, a vosotros, a esos elegidos de entre todos, los santifica, los separa. Eso quiere decir santificar, que es lo que utiliza la expresión que usa acá el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, en el versículo 13, casi en la parte final. Muchos reaccionan negativamente a esto, ¿eh? Hay gente que dice, no, momento, ¿qué elección? ¿Está loco usted? ¿De qué está hablando? Eso no va conmigo. A veces reaccionamos emocionalmente a la doctrina de la elección. Nos parece que es una cosa injusta de que Dios de todos los perdidos elija a algunos para salvarlos. Y bueno, debido a que no queremos hacer a Dios responsable de injusticia, entonces lo que decimos es, no, Dios es un Dios justo, lo cual es correcto, teológicamente, pero entonces, como me parece que no entiendo bien la doctrina, entonces digo, la doctrina de la elección es algo injusto, y como Dios no es injusto, sino que es justo, entonces la doctrina de la elección no es bíblica, debemos rechazarla por completo. Y muchos entonces que niegan esta doctrina de la elección, curiosamente, se apoyan del arminianismo clásico, una corriente teológica, ahora no la voy a explicar, pero se agarran del arminianismo clásico. Van al internet, buscan quién es Arminio y entonces utilizan el arminianismo histórico, el arminianismo clásico, en términos técnicos. Bueno, ¿saben una cosa? Eso muestra la ignorancia. Por eso decía Pedro, cuidado con los indoctos. Déjenme que les lea lo que dice el primer artículo del arminianismo clásico. Los discípulos de Arminio que presentaron al gobierno de Ámsterdam, los remonstrantes, los puntos que querían establecer como corazón espiritual o religio teológico en Ámsterdam. Y el artículo dice, Dios, escuchen esto, esto lo dicen los arminianos clásicos, Dios elige o reprende. Así que tomen nota. Hay quienes dicen que, basado en lo que enseñaron los arminianos clásicos, hay que rechazar la elección. Bueno, miren el artículo primero, dice, Dios, esto es lo que dijeron los arminianos clásicos, elige o reprende sobre la base de la fe o en la incredulidad prevista. Claro, acá es donde está la segunda parte de esas declaraciones, en donde se distancian los arminianos y los calvinistas. Los calvinistas dicen que Dios elige en base a la predestinación, y los arminianos dicen que es en base al preconocimiento. Ahora no voy a discutir estos dos puntos, no me interesa. Lo que voy es a la primera parte. Los arminianos sostienen la doctrina de la elección, lo mismo que los calvinistas. Pero no seamos tarugos. ¿De dónde sacamos
las ideas hoy día. Muchos hoy hablan de calvinismo y hablan de arminianismo y jamás han leído un libro de Arminio, un libro de Calvino, ni siquiera libros de sus discípulos. Y sin embargo se paran hoy a darnos cátedra acerca de lo que enseñaron estas personas, pero por favor, no tienen la menor idea de lo que están hablando. Y terminan engañando a la gente. Y muchos, lamentablemente, entonces terminan negando la doctrina de la elección, amparándose en el arminianismo clásico, cuando los arminianos clásicos jamás negaron la elección. Estuvieron totalmente de acuerdo con la elección. Dicho de paso, si quieren investigar un poco, Arminio, cuando enseñaba en el seminario, recomendaba que lean a Calvino. A ver, señores, si se empiecen a desasnarse un poco, lean un poco más antes de querer enseñar a otros. Acá entonces en Tesalónica había mentirosos y nos advierte de un tiempo en que la gente creerá la mentira en lugar de creer la verdad. Los tales, dice, serán condenados. En un sentido, se condena ya a ellos mismos por darle la espalda a la verdad. Son apóstatas. Volviendo a segunda de Tesalonicenses, entonces dice, debemos dar gracias a Dios que nos haya escogido a nosotros desde el principio. No al revés, de que nosotros hayamos escogido a Dios. Así que dejemos de estar peleando en estas cosas, de estar negando doctrinas que están en la Biblia y perdiendo el tiempo con discusiones que no nos llevan a ningún lado. Y empecemos a doblar las rodillas y a decir, Señor, gracias que me escogiste a mí, que no lo merecía. Que todos te merecemos el infierno, todos, usted, yo, todos. No hay nadie que merezca la salvación. Todos por causa del pecado merecemos ser castigados. Y no interesa si usted cree o no cree en esa doctrina. La realidad es que todos merecemos el castigo eterno. Usted puede decir, no estoy de acuerdo con eso. Fine, está bien, no esté de acuerdo con eso. Pero eso no cambia la realidad existencial que somos culpables y tenemos una deuda con Dios. Y aunque usted crea o no crea en la doctrina, eso no lo va a exonerar del juicio delante de Dios. Usted puede acusar a Dios de injusto, lo que usted quiera. Bueno, pero va a tener que morder el polvo de todas maneras. Entonces, esto hay que tomarlo muy en serio. Para eso vino Jesucristo, para evitar el juicio, para salvarnos de esa situación. Demos gracias a Dios de que nos haya escogido. ¿Por qué a mí y no al otro? Yo no entiendo estas cosas. ¿Por qué en la inmensa sabiduría de Dios procedió de esa manera? Pero lo que hago es decirle, Señor, siendo que yo no te merezco, que no hay nada en mí que valga la pena, que haya hecho méritos para recibir tu salvación gratuita. Te doy las gracias, Señor, por haberme salvado. ¿Cómo se llevó a cabo esto? Dice Pablo, mediante la santificación por el Espíritu. Es decir, el habernos puesto a un lado. Dios nos separó. Eso es elegir. Y segundo, la fe en la verdad. Eso lo tenemos ahí, fíjense bien en el verso 3 en la parte final. O sea que, para llevar a cabo esta santificación de nuestras vidas, Dios apela a su Espíritu y su palabra. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Por el Espíritu y la fe en la verdad. La verdad revelada de Dios. No las mentiras de los charlatanes que mencionó antes, que estaban minando la esperanza de los creyentes. Así que su Espíritu, su palabra. Ahora, cuando dice que fuimos escogidos, ¿para qué lo hizo Dios? ¿Para qué nos escogió? Dice Pablo, verso 13 en la segunda parte, que nos escogió para salvación. Y número 2, verso 14, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mira, Dios ve a toda la humanidad y escoge, y dice que escoge a algunos para darnos la salvación y encima para que alcancemos la gloria del bendito Hijo de Dios. ¡Qué cosa más impresionante! ¿Cómo no le vamos a dar gracias a Dios? ¿Y por qué hizo esto? Pablo dice en el verso 16, por amor y por gracia. Eso es nuestro Dios. Ese es nuestro eterno consuelo y nuestra esperanza, buena esperanza de la que habla el apóstol Pablo
en el versículo 16. Eso tiene que ver con el llamado de Dios, ya estamos en la recta final. Tenemos entonces el llamado de Pablo. Primero nos habla del llamado de Dios, versos 14 y 15, o 3 y 14 debo decir, y ahora nos habla en el verso 15 del llamado de Pablo a los creyentes de Tesalónica, y por extensión el llamado a todos nosotros los que hemos sido escogidos y llamados. Y entonces, el llamado de Pablo es a permanecer firmes. Verso 15, así que hermanos, estad firmes. Los que engañaban a los creyentes les hacían caer de esa firmeza, los hacían titubear, por eso estaban perturbados. Antes tenían la esperanza firme, ¿no es cierto?, en el regreso del Señor, ahora no. Pablo dice, no se dejen engañar. Cuando la gente te diga, estás perdiendo el tiempo en la iglesia, en las cosas del Señor, no te dejes engañar. Dice, permanezcan firmes, versículo 15, no pierdan la esperanza. Cristo viene. Cristo vuelve por nosotros. Número 2, permanecer en la doctrina. Versículo 15, la segunda parte, dice, estad firmes, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina, la enseñanza. Y noten que describe la doctrina en esa segunda parte del versículo 15 en 3 formas. Número 1, una doctrina aprendida, una doctrina recibida. Noten que dice allí, otra vez, la doctrina que habéis aprendido. No está dando lugar a doctrinas nuevas, innovaciones, una doctrina que está llena de cosas tergiversadas como dice Pedro, que algunos indoctos tuercen. Hoy tenemos una cantidad de charlatanes que se suben a los púlpitos y enseñan disparates que no tienen ningún asidero en las Escrituras. Como indiqué, personas que niegan la elección y ni siquiera agarraron un libro para estudiar e interpretar correctamente la gente del pasado, la gente de la Reforma. Y estos señores son los que quieren enseñar al pueblo de Cristo. Por eso el pueblo de Cristo cree cualquier cosa hoy. Entonces dice, no, tenemos que permanecer en la doctrina que recibimos, la doctrina aprendida ya, la doctrina de Cristo, de los apóstoles, no cosas nuevas, innovaciones, asuntos que tienen que ver con la cultura actual, la sociedad moderna. No, Señor, tiene que ver con las cosas del cielo, no la sociedad de acá abajo. La Biblia no nos trata de formar para vivir en el mundo, en la sociedad del mundo caído. Nos está preparando para vivir en el cielo. Así que es una doctrina aprendida. Segundo, una doctrina explicada o expuesta. Dice este hombre, la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra. Una doctrina que ya fue explicada. Dice, esa doctrina que fue aprendida. Y número 3, una doctrina preservada, porque dice por carta. Pablo predicó en forma oral, pero ¿qué pasa? Llegó un momento que Pablo tenía problemas para llegar a las iglesias, él hacía viajes misioneros, a veces terminaba en la cárcel, y empezó a escribir. Y esas cartas circulaban. Eventualmente llegaron a formar parte del canon del Nuevo Testamento. Así que tenemos entonces los pensamientos, las enseñanzas de Pablo que quedaron allí plasmadas en la revelación de Dios, en lo que es el compendio que llamamos hoy la Biblia. Así que tenemos la preservación permanente de las enseñanzas del apóstol Pablo en sus cartas, que es lo que estamos leyendo. Esto es la segunda carta que mandó Pablo a los tesalonicenses, o a lo menos que tenemos en nuestro poder. A lo mejor escribió otras que no se sabe absolutamente nada, pero por lo menos permanecer entonces firmes y permanecer en la doctrina, una doctrina que es recibida o aprendida, una doctrina explicada o expuesta, y número 3, una doctrina preservada. Hermano querido, debemos volver a esto que dice el apóstol Pablo. Y número 3, y para terminar, el deseo de Pablo. Versos 16 y 17 dice, el mismo Señor, el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó
y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Y aquí viene el deseo de Pablo: conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El deseo de Pablo es que el Señor y Dios nos conforten, que seamos confortados, que nos quedemos tranquilos, no que estemos apesadumbrados mientras esperamos el retorno de Cristo. Quédense tranquilos. Así que uno es que Dios nos conforte, y número dos, que el Señor y Dios nos confirmen, que seamos afianzados, confirmados, dice allí en el verso 17, en la palabra y confirmado en hechos. Que no sea simplemente la palabra dándonos seguridad, sino que nuestras acciones concuerden con esa esperanza que nosotros tenemos. Pablo nos dice que estas cosas que nos dice Pablo acá, las dice sin dudas, las dice con una absoluta seguridad, con certeza. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza buena en el amor y la gracia de Dios. Nosotros realmente somos seres que merecemos el juicio. Y Dios nos podría haber abandonado tranquilamente a merced del destino que merecemos. Y sin embargo, el corazón de Dios es tan infinitamente inmenso que palpitaba y respiraba amor por gente que no lo merecía. Y Cristo vino a este mundo hace 2000 años atrás para venir a buscarte. Te escogió y te vino a llamar en Cristo Jesús para que te agarres de su salvación y hoy puedas vivir con la absoluta seguridad de su perdón, y que puedas tener los ojos clavados en esa esperanza buena que vale la pena, de que un día vamos a estar con Él y vamos a contemplar su gloria y vamos a estar en su presencia para siempre en perfecta paz, armonía eterna, y nadie va a podernos quitar ese gozo que será para siempre. Cristo vino a dar su vida, su preciosa vida, su sangre preciosa, que derramó en la cruz gota a gota para otorgarnos el perdón de Dios y la salvación y la vida eterna. Yo te imploro entonces, si vives en este mundo sin esa esperanza gloriosa, que aceptes a Cristo como Salvador personal. Confiesa al Señor tus pecados. Arrodíllate delante de Él, delante de tu Señor, el Señor de todo el cosmos, y que le digas: Señor, perdóname, y yo te acepto en mi vida ahora como mi Salvador. Sálvame, Señor, otórgame esa vida eterna, y de esa manera que podamos entonces tener de ahora en adelante esa buena esperanza de la que habla el apóstol San Pablo en este capítulo 2, verso 16 de Segunda de Tesalonicenses. Si usted siente en el corazón el deseo de abrazar esa esperanza, cierre sus ojos y ore al Señor y pídale que le dé la salvación. Y el amor de Dios y la gracia de Dios será aplicada a su vida, porque Dios es un Dios de amor y de gracia, y quiere salvarlo, quiere darle esa vida eterna. Padre, gracias por esta esperanza buena. Gracias porque es una esperanza firme, sólida. Hay muchos en el mundo que quieren poner en tela de juicio esa esperanza. En los días de Pablo había engañadores que se levantaban y decían a los creyentes de Tesalónica: están esperando en vano. Se levantará un día el inicuo de que habla Pablo en la segunda parte de esta sección, que hablará mentiras, se ubicará en el lugar de Dios y le dirá a muchos: es perder el tiempo pensar en Dios, mírenme a mí. Y muchos van a creer sus mentiras, sus señales, sus prodigios. Señor, ayúdanos a dirigir nuestros ojos a Cristo Jesús, que viene por nosotros y que nos ha de llevar a la gloria con Él. Permite que esa esperanza no se acabe en nosotros. Al contrario, Señor, haz que pueda supurar de nuestras vidas, de nuestros corazones, que tengamos confianza, que no nos dejemos engañar. Guarda los púlpitos, por favor. Cuida a tu pueblo, Señor, que no crean más la mentira, sino que crean la verdad que nos han dejado tus santos apóstoles. Especialmente, Señor, te rogamos que nos permitas ver la gloria de tu Hijo Jesucristo,
que en la cruz del Calvario dio su vida para darnos perdón y vida eterna. Ayúdanos, Señor, por favor, a despertar en nosotros la doctrina de Cristo Jesús, el centro de nuestra fe, el corazón de nuestra religión. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por el sacrificio. Gracias por esta esperanza viva que tenemos todos nosotros. Te damos gracias por habernos escogido, por habernos llamado, por habernos santificado. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.